Así es casi siempre. Ahora sí voy a comenzar con el mensaje. Y tiene que ver un poco con todo lo que estamos viviendo, con lo que vemos en las noticias, con las cosas que nos suceden cuando abrimos los periódicos, los medios de comunicación social, ¿cierto? ¿Qué es lo que leemos cuando entramos en Facebook o en Twitter? Y casi siempre, o lo que más nos llama la atención pueden ser, ¿cierto?, estas malas noticias o la, todo lo que tiene que ver con catástrofes, con epidemias, guerras. Y entonces nos preguntamos, ¿cierto? ¿Estamos en los tiempos del fin? O podemos preguntarnos también cuánto tiempo más va a durar esto. Y se nos empiezan, ¿cierto? A medida que vamos hablando de esto, se nos pueden venir a la cabeza, ¿cierto? Imágenes de catástrofes que han ocurrido en el último tiempo, como en el tifón de Filipinas, el año 2013, o el tsunami que asoló Japón, que casi provocó un desastre nuclear. No sé si recuerdan que ese terremoto casi destruyó una planta nuclear y tuvieron que mandar a algunas personas, ¿cierto?, ahí casi de kamikazes a reparar esto, porque las personas que entraron a trabajar, a reparar, si me imaginan los muros y todo aquello, ellos sí tuvieron contacto, por mucho que se equiparan con la radiación, pero lo hicieron para salvar de una catástrofe mayor, si no al mundo, quizás a la localidad de ahí de Fukushima. También Estados Unidos no se libra. El año 2005 fue el huracán Katrina, que azotó las costas y al interior, en algunos casos, ¿cierto?, de Norteamérica. Y en Chile todavía tenemos, ¿cierto?, en la memoria, vamos a cumplir un nuevo aniversario del 27F, del terremoto del año 2010, que fue uno de los más grandes que por lo menos yo tenga memoria. Del 85 no recuerdo mucho de aquello, era muy niño y vivía al sur de Chile, entonces se cortaban las comunicaciones, entonces no vi imágenes de aquello. En cambio ahora sí vi las imágenes y me llamó mucho la atención los edificios caídos y en Concepción y todo aquello. Y yo me encontraba en el extranjero y pensé que Chile estaba, porque en el extranjero, ¿cierto?, las noticias siempre son más sensacionalistas y muestran esto multiplicado, entonces yo pensé que no habían edificios en pie en Santiago. No era tan así, pero sí el terremoto fue muy grande. Y esto no solamente lo podemos ver, ¿cierto?, en noticias de catástrofes, sino también podemos ver las corrupciones que tienen que ver con la decadencia moral, ¿cierto?, los robos, las colusiones y todo aquello que nos está afectando, las nuevas publicidades, ¿cierto?, del gobierno, que el otro día dieron 3 seguidas acerca de diferentes ministerios, podríamos decir, y en cada una de las cuales aparecía un hombre besando a otro hombre, porque era lo que tenían que mostrar, tanto como para el Ministerio de Salud, como el Registro Civil, y no me acuerdo del otro, pero en cada uno de ellos tenían que mostrar aquello. Entonces también la decadencia moral está llegando a una crisis económica, o esta burbuja económica que vivimos, ¿cierto?, que tenemos que estar pendientes de los desastres de la bolsa que ayer ocurrió, ¿cierto?, en el hemisferio norte, ¿cierto?, la mayoría de las bolsas con números rojos, y acá tenemos que estar preocupados porque mejor ni hablemos de nuestros fondos de pensión, porque creo que todo lo que se ganó en el 2015 ya se perdió en un mes, así que es de esperar que no se pierda más, pero siempre he dicho que yo no cuento con eso. Espero que
todo acabe antes, porque no creo que hayan fondos de pensión al momento de que esto ocurra. Y me recuerdo, y esto no es algo que yo estoy inventando, sino me recuerdo en otros países vecinos que ocurrió esto, que el gobierno tomó esas plata y se hizo un corralito y se acabó, y tuvimos que empezar todo de nuevo. Pero también hay enfermedades que azotan o asolan, ¿cierto?, nuestro país, nuestro continente y el mundo entero, y la gente habla. Ahora está el Zika de moda, o se habla mucho de aquello, el ébola, el dengue, la malaria, que se pensaba erradicada y ha vuelto. Entonces, todas estas noticias nos llevan a pensar, ¿cierto?, las guerras también, ¿cierto?, como dice Reinos en Guerra, dice el titular de la revista, las buenas noticias, nos llevan a pensar en todo esto. Entonces, cuando oímos estas palabras de el fin está cerca, ¿qué es lo que usted podría imaginarse lo primero que se le puede venir a la cabeza? ¿Cierto? Algunos pueden pensar en el Paseo Humada, ¿cierto? Un hombre con una Biblia abierta, gritando a los cuatro vientos, el fin está cerca. Otros pueden imaginarse, ¿cierto?, un gran asteroide cayendo a la Tierra o que se acerca, ¿cierto?, y ver esto, o la sombra de un gran nave espacial haciendo sombra, ¿cierto?, en el continente, haciendo un eclipse, y viene una invasión extraterrestre. Algunos pueden pensar en un desastre ecológico a escala mundial, un terremoto que sacuda al mundo entero, o un apocalipsis nuclear, ¿cierto?, que una de estas construcciones nucleares colapse y provoque una hecatombe que ya finalmente sea incontrolable. Ante este tipo de imágenes que acabo de ver, ¿cierto?, algunos se pueden asustar, otros les puede dar lo mismo, otros hasta se pueden reír de aquello. Ya están hablando otra vez de aquello, de lo mismo. Pero nos vamos a referir a la Biblia. Entonces, antes de continuar, voy a leer un versículo que aparece en Mateo 24, versículo 14. Y esta es una de las comisiones que Jesucristo le dejó a su iglesia. Y la tenemos, ¿cierto?, en nuestro escudo, es una de nuestras misiones a realizar mientras podamos. Y la segunda parte es la que me quiero centrar, pero voy a leer la primera parte porque tiene que ver con nuestra misión como iglesia. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que el fin no es algo que haya inventado, ¿cierto?, un pastor ahí en el Paseo Humada. No es algo inventado por el hombre, es algo que aparece en la Biblia y que es cierto, es verídico. Ahora bien, las religiones, nosotros, los seres humanos, ¿cierto?, las personas, enseñan y creen cosas muy diferentes sobre este tema. Y es por ende que quiero hablar de esto el día de hoy. Entonces vamos a hablar qué es lo que la Biblia dice acerca del fin. Y aquí quiero hacer un alto porque en la iglesia usamos para explicar nuestras cosas nuestro giroscopio. No sé si ubican cuando van a un avión o saben de que un avión va volando, el piloto puede ver muchas cosas, pero se tiene que basar más que nada en los instrumentos que tiene. Si el piloto se guía más por lo que está viendo, por las sensaciones, que en los instrumentos puede llevar a una catástrofe o a un accidente. Esto ocurrió, o es probablemente lo que le ocurrió al hijo de John Kennedy, ¿cierto? Un piloto inexperto que sacó a su familia él tenía recursos, así que los sacó a dar un paseo en avión, y lo que se cree, porque él no dio alertas de peligro, de nada, es que él, como salió a
a pilotear de noche, ¿sí? Y era inexperto, se dejó más bien guiar por lo que sus ojos veían que por lo que los instrumentos decían. Y entonces en la oscuridad, ¿cierto? Un atardecer, el mar se confunde, refleja el cielo, se puede confundir y se puede provocar un accidente. Un día nublado se puede perder lo que uno está viendo. Y el giroscopio, esto no es un giroscopio, pero me puede ayudar, es un instrumento que tienen los aviones que cuando se gira se nota en el instrumento. Pues no es lo mismo que si yo giro algo que está pegado al avión porque se giraría todo, ¿cierto? O como la línea que se produce arriba. En cambio el agua hace de giroscopio acá porque detecta que el instrumento no está en la posición vertical. De hecho los celulares hoy en día tienen todo un giroscopio o los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Tienen un giroscopio porque cuando uno lo da vuelta, gira, porque detecta que no está en la posición vertical. Entonces, lo que quiero llegar es que nosotros no tenemos que ser como ese piloto inexperto, ¿cierto? Que se sube a un avión y se deja llevar por sus sensaciones, sino aprender a utilizar nuestro instrumento, que es el giroscopio, que es la Biblia, que nos va a llevar, ¿cierto?, a las verdades de lo que Dios nos quiso transmitir y no lo que nosotros sintamos o lo que nosotros nos emocionemos en el momento o saquemos por conclusiones, sino que volvamos siempre al giroscopio. Y esto lo digo porque hace un tiempo atrás, en un canal de televisión, se dio un reportaje acerca de un niño que quería ser de otro género, ¿cierto? Y dieron un reportaje muy emotivo, con música de fondo, ¿cierto? Como lo saben hacer los canales de televisión para emocionarnos. Y si uno veía el programa como de comienzo a fin, podría hasta llegar a entender de que una persona, ¿cierto?, siendo hombre, quisiera ser mujer. Hablando de un niño, de su familia, los rechazos en el colegio y todo lo que estaba sufriendo. Pero si vamos a la Biblia no habla de eso y no lo permite. Entonces, cuando de vez en cuando, como decía don Marcelo, ¿cierto?, tenemos que meditar en lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y volver a nuestro instrumento para ver si lo que estamos viendo está así, casi en horizontal, o realmente estamos vertical y viendo el camino que queremos. Entonces vamos a ir siempre a la Biblia para encontrar respuesta a lo que queramos saber. Entonces, ¿el fin de qué? La Biblia habla que va a haber un fin. Entonces aquí enumeré algunas formas de fin y como por ejemplo el fin de los gobiernos humanos. Ese es el fin que habla la Biblia. El fin de los gobiernos humanos. Hoy día en la mañana escuché un reportaje buscando este tema de cómo sería cómo sería administrar 2 vacas dependiendo del tipo de gobierno que uno tenga. Y voy a resumir algunas porque eran varias, ¿cierto? Sumamos en un gobierno italiano, si uno tiene 2 vacas, uno tiene que pedir permiso para sacar la leche a la mafia del gobierno. Si es un gobierno comunista, decía que si uno tiene las 2 vacas, uno puede solamente extraer la leche. Si es un gobierno griego, burlándose, ¿cierto?, de la crisis económica, tienen estas 2 vacas, se comen las vacas y piden leche al resto de Europa. Y el Banco Internacional le regala otras 2 vacas, se comen las vacas enteras y vuelven a pedir leche. Entonces, así ha administrado el hombre y hay muchas formas diferentes. Y el hombre ha hecho democracias, dictaduras, monarquías, diferentes tipos de gobiernos, socialismo, comunismo, y ninguno ha llegado a un resultado adecuado. La pobreza continúa, las desigualdades sociales y los abusos de poder en cualquiera de los tipos de gobierno. Entonces, cuando Jesucristo habló del fin, habló de los gobiernos humanos. También, cuando Jesucristo habló de entonces vendrá el fin, Él habló del fin de los pleitos. Aquí voy a ir a la Biblia, a Salmos. Salmos. Salmos 46, el versículo 9.
o 8 y 9. Salmos capítulo 46, versículos 8 y 9. Dice, también este es un himno que cantamos, dice: venid, ved las obras del Eterno, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. La única esperanza que tenemos al fin de los pleitos humanos es el gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo. También será el fin de las diferentes religiones. Esta semana se llevó a cabo, ¿cierto?, el encuentro que don Jaime habló la semana pasada, del líder de la iglesia rusa ortodoxa con el líder de la iglesia católica romana. Se juntaron, ¿cierto?, en un aeropuerto de Cuba, estuvieron un par de horas, firmaron algunos, no acuerdos, pero sí declaraciones públicas en conjunto, tanto en italiano como en ruso, y se dieron la mano y se despidieron. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Jeremías 5, el versículo 31. Estamos hablando del fin que profetizó Jesucristo, que iba a ocurrir. Y el versículo 31 de Jeremías 5 dice: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Cuando llegue el fin se va a acabar esto, que los dirigentes, ¿cierto?, profeticen lo que ellos quieren o lo que el pueblo quiere escuchar, porque también está la gente está siendo recibidora de los mensajes que quieren escuchar. Leí hace un tiempo atrás hay un portal de internet que se llama Christianity Today, donde dan lecciones, ¿cierto?, para cómo dar mejores mensajes y todo aquello, y él decía: trate de no ir mucho a la Biblia para no aburrir a su auditorio. Entonces, mientras menos vayan a la Biblia y hablen menos de cosas de la Biblia y cuenten historias acerca de ustedes, la gente se va a entretener y lo más probable es que sus aulas se llenen y todo aquello. La gente hoy día no quiere escuchar de que hay una ley, porque si hay una ley hay que cumplir la ley. Entonces la gente no quiere escuchar de eso. También será el fin de la maldad. Cuando llegue Jesucristo, ¿cierto?, las personas que hacen lo malo, eso se va a tener una sanción inmediata. No va a ser como ahora, ¿cierto? Porque ahora vivimos bajo el régimen humano y algunas personas pueden burlar la ley, las leyes humanas, ¿cierto? Pero ahí va a ser Cristo quien va a regir y va a ser el fin de eso. El fin de las injusticias. Y esto es las buenas noticias, ¿cierto? El nombre de nuestra publicación. Evangelio significa las buenas noticias. Entonces, yo conversaba con uno de ustedes y le dije que estaba un poco en mi mente, ¿cierto? Oye, la revista está hablando del anticristo, la guerra y todo aquello, no podríamos, y se llama Las Buenas Noticias. Le dije así, y él me dijo: bueno, Jaime, pero las buenas noticias significan que va a venir algo mejor después. Ese es el verdadero significado, ¿no? Y otra vez, no vamos a hablar lo que la gente quiere escuchar. Entonces también me hizo reflexionar acerca de eso, de que la revista no tiene que hablar de lo que la gente quiere escuchar, sino de las verdaderas buenas noticias, que va a ser que se va a acabar el mundo en que vivimos, o el presente siglo malo, como lo llama el apóstol Pablo. Y después habla del siglo venidero. Cuando él habla de siglo, habla de eras, de situaciones que van a cambiar. Y esto no es tan solo algo espiritual, también es la forma en que se va a vivir físicamente en el mundo. Se va a vivir bajo una ley espiritual que va a traer efectos físicos dentro de la tierra, de la forma en que se va a gobernar, que van a vivir las personas, que van a administrar sus territorios y sus bienes.
También es bueno decir que el fin no será causado ni por un hombre, ni por un error humano, ni por un meteorito, ni por platillos voladores, sino que será causado por Dios. Y aquí hay una escritura, ¿cierto? En Mateo 24, versículo 22. El fin es obra de Dios, no obra del azar o de hombres. Y esto por mucho que el hombre se esfuerce por hacerlo, que ponga todo el empeño, ¿cierto?, en destruirse, no va a ser por obra de hombre. Mateo 24, el versículo 22, dice entonces, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que el hombre siempre está en este límite de hacer cosas que puedan autodestruirse, pero Dios interviene porque Dios es el que hace, no solo que Dios, en Isaías dice, cierto, que Dios no es solo Dios que adivina lo que va a venir, sino es un Dios que hace que las cosas sucedan. Él interviene para que sus propósitos se cumplan en sus fechas estipuladas y como Él lo quiere. Y esto, cierto, me lleva al siguiente punto que tenía, que el fin no será en un momento cualquiera, no va a ser producto del azar. Va a ser en el momento que tiene que ser, el momento adecuado. La semana o unas semanas pasadas, ¿cierto?, conversamos de este versículo que lo vamos a leer ahora, Gálatas 4, versículo 4. Lo conversábamos en Temuco, hablando de la primera venida del Hijo del Hombre a la tierra. Y el mensaje que di ahí se trataba de las lecciones que podemos tomar acerca de la primera venida, que nos pueden ayudar a prepararnos mejor para la segunda venida. Todo lo que ocurrió, ¿cierto?, que se le rindió homenaje al rey, que fue avisado con tiempo y que sus profecías se cumplieron. Y uno de aquellas escrituras que toqué ese día era Gálatas 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto no fue algo que ocurrió, que se dio al azar o que de repente Dios dijo, parece que están las cosas dadas, sino que Él hace que las cosas ocurran como Él las tiene planificadas. Las personas que cuando miran un edificio, ¿cierto?, y ver un edificio en construcción, uno se da cuenta de que hay un trabajo de administración detrás, de programación, de lo que se quiera, y no es algo que ocurre al azar. Y un edificio, muchas veces, ¿cierto?, no se cumplen las programaciones y los edificios se entregan un año más tarde o semanas más tarde, y no se cumple eso porque estamos hablando de programación humana. Pero al ver un edificio uno no se puede imaginar que están trabajando así nomás, o esto no lo diseñó nadie, una obra tan burda como un edificio. Entonces, ¿cuánto más el plan de Dios no tiene una planificación? Y es por eso que en este punto, en que Dios va a trabajar en el tiempo señalado, es que me quiero detener el resto del tiempo que nos queda, porque quiero hablar como del cronograma de los tiempos del fin. El cronograma de los tiempos del fin. Hablando un poco primero de lo que era y lo que no era el fin. Y viendo que el fin no significa la destrucción de la tierra, sino más bien el reordenamiento de esto. Entonces vamos a imaginar que algunos de nosotros, ¿cierto?, algunos ya lo hicieron, otros todavía lo tienen pendiente, van a salir de viaje, de vacaciones, 1 o 2 días, una semana, y tendrán que buscar información de lo que van a hacer, por dónde van a ir y todo aquello. Entonces, así debería ser con nosotros. Y nosotros tenemos información de este viaje, de este plan de Dios a través de la Biblia, en muchos
en muchas partes. Esta semana, ¿cierto? Y hablé de la página web porque vi un programa de Beyond Today que se llamaba el rompecabezas del tiempo, de los tiempos del fin. Entonces en este programa hablaba de que no sé cuántos de ustedes han armado un rompecabezas, que él decía que uno tiene que empezar primero por las partes de los marcos, ¿cierto? Entonces eso es muy fácil armarlo porque uno puede ir armando todos los marcos porque sabe que las orillas no tienen los dientes, ¿cierto?, que se van encajando. Entonces uno arma rápidamente. Pero si uno no tiene una imagen de lo que va a armar, ¿cómo va a poder diferenciar dónde va el celeste, dónde va el verde, si está armando un paisaje, ¿cierto? O ya puse una imagen, ¿cierto?, para poder armarlo, pero si no sabe qué está haciendo, no, ¿cómo encajar las piezas? Entonces, la Biblia da algunas imágenes de lo que queremos armar, ¿cierto? Algunos podríamos decir que la Biblia tiene su imagen completa en sus fiestas, en sus festivales santos, en sus 7 festivales santos, donde nos da una imagen muy amplia de lo que va a pasar, pero va haciendo algunos zoom, se va acercando a algunas partes para mostrarnos y ayudarnos a entender ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, con esto en mente, quiero que vayamos a Daniel 2, que es un capítulo, ¿cierto?, que algunos de nosotros estuvimos leyendo esta semana. No sé, ya le he contado más de alguna vez, pero lo voy a repetir nuevamente. Hay un grupo que lee la Biblia durante la semana. Bueno, creo que todos leen la Biblia, pero tratamos de leer el mismo capítulo para a veces comentarlo, si es que hay alguna duda o alguna lección que alguno pueda sacar. Y esta semana se leyó Daniel 2. Entonces acá en Daniel 2 hay una fotografía del cronograma de Dios, de cómo lo está haciendo y que nosotros podemos leer. Y voy a hacer un resumen, ¿cierto?, del capítulo para no leerlo completo. Por ejemplo, entre el versículo 1 y el 11, el rey Nabucodonosor es afligido por un sueño. Entonces él tiene un sueño, lo vive y está afligido. Entonces él, después en los versículos más adelante, del 12 al 16, él ordena la ejecución de los sabios porque no podían descifrar su sueño, pero él también les puso una condición, que le tenían que decir el sueño e interpretar el sueño. Así que les puso una condición bastante dura. No solamente interpretar el sueño, sino también decirles qué es lo que él había soñado. Entonces Daniel recibe la sabiduría y expresa gratitud, ¿cierto?, en los versículos 17 al 23. Y luego en los versículos 24 al 35, Daniel comunica el sueño al rey. Primero Daniel, ¿cierto? Daniel era parte de estos sabios y gente educada y que estaban a la orden del rey, y que si no hacía esto iba a ser ejecutado. Entonces él pidió ayuda a Dios primeramente y luego Dios le responde y él recibe la ayuda, expresa gratitud y primero le dice el sueño al rey Nabucodonosor. Y luego en los versículos 36 en adelante él interpreta el sueño. O sea, primero le dice, tú soñaste esto, y después le explica el sueño. Y este sueño, esta es lo que voy a leer a partir del versículo 36. Dice este sueño también, capítulo 2, versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Aquí hay un punto importante que después entendió Nabucodonosor más adelante, que Dios hace que las cosas ocurran. Entonces Dios necesitaba que Él estuviera a cargo, que Él fuera rey, y Dios hizo que Él estuviera a cargo. Y Dios fue el que provocó esto. Y más adelante el versículo 38 dice, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí vemos que está interpretando esta estatua que se imaginó o que soñó Nabucodonosor, de una estatua de oro, ¿cierto?
de plata, más abajo bronce y piernas de hierro. Entonces después, continúa y dice, después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo. Después, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y aquí, cierto, si alguien ha estudiado historia universal, cierto, se puede dar cuenta de que la sucesión de los reinos que siguieron al reino babilónico son los que están dados acá y continúa, cierto, con el relato. Y pueden hacer estudios, cierto, que está el imperio babilónico, después están los persas, después los greco-macedónicos y después el imperio romano. Y ese es el orden que él interpreta este sueño. Y este ocurrió cuando el reino babilónico estaba en vigencia, cuando dominaba todo. Y hay tanta exactitud que incluso pudo anticipar que los griegos se iban a dividir en 4 y con una exactitud que los que no creen en la Biblia, cierto, han llegado a decir que este libro fue escrito después, porque si no tienen que aceptar de que hay alguien que inspiró a Daniel a escribir todo esto. Y el versículo 43 habla de la parte final, dice, y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces aquí hablando de la parte final, cierto, del imperio romano, que serían los tiempos del fin, que entendemos, cierto, que va a haber un resurgimiento del imperio romano en los tiempos del fin, que está profetizado por Daniel. Entonces yo también con esto los invito, cierto, a leer este capítulo de Daniel, leer las explicaciones que aparecen en los folletos, para ir entendiendo cómo la profecía se cumplió. Y esto es algo, cierto, en este programa que vi de Beyond Today, también lo pueden leer, cierto, es una buena explicación. Hay una frase que me llamó mucho la atención, de que Dios es un constructor de fe. Dios es un constructor de fe. Cuando uno, ¿qué es la fe? Voy a leer la Biblia para no parafrasear. La fe es, en Hebreos 11, ¿cierto? Sale una de las mejores definiciones. Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno se sube a un microbús, o a un bus, o a un avión, uno confía tanto en los trabajos que ha hecho esa empresa, porque yo no creo que ninguno que se suba, ¿cierto?, a un avión o a Turbus le exija al chofer, ¿cierto?, que le muestre su licencia, si tiene clase, qué clase tiene, cuántos kilómetros ha manejado. Uno confía en la empresa por los trabajos que ha hecho, compra el pasaje y viaja en esa empresa. Uno tiene fe y que la empresa va a llegar al destino porque otras veces lo ha hecho y porque todo el mundo cree. Entonces uno confía por la trayectoria de la empresa. Así es Dios. Dios es un constructor de fe. Dios ha hecho que las profecías de Él se cumplan. Hay muchas profecías de Él en el Antiguo Testamento que se han cumplido al pie de la letra, y cuando uno las estudia, ¿cierto?, y las estudia meditando y analizando con un libro de historia al lado, quizás uno puede ir construyendo su fe y aumentando, ¿cierto?, y creyendo que tal cual como lo dice en el Antiguo Testamento, como lo profetizó y ocurrió, así también las cosas que están profetizadas que van a ocurrir, ocurrirán. Y uno confía en aquello, porque uno se basa en la trayectoria de esto. Y el versículo 44 de Daniel 2 dice, y en los días de aquellos reyes, cuando se reúna, ¿cierto?, el resurgimiento de este imperio romano, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos,
pero Él permanecerá por siempre. De la manera que viste, el versículo 45, que fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, y todos los gobiernos humanos que han habido, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer lo por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Daniel 2, ¿cierto? Podríamos decir que nos da como una foto histórica de un periodo de tiempo, ¿cierto?, entre el imperio babilónico y los tiempos del fin de lo que va a ocurrir y cómo está ocurriendo. Entonces podemos leer eso y confiar de que la Biblia es un libro verdadero y certero. Y como decía, ¿cierto?, es la Biblia, que es la palabra de Dios, es un constructor de nuestra fe, nos alimenta, nos da la fe que necesitamos. Cuando a veces, ¿cierto?, decimos queremos más fe, estudiemos sus profecías, cómo se han cumplido. Y leer y emocionarse con esto es un constructor de fe para nosotros. Entonces, también quiero leer, bueno, y el resto del libro de Daniel. Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios y se da cuenta de que la interpretación fue una interpretación inspirada. Pero hay otro libro en la Biblia que, ¿cierto?, en nuestra Biblia aparece como el libro de Apocalipsis, pero sabemos que, o deberíamos entender que la mejor traducción de este libro debería ser Revelaciones. Entonces este libro nos proporciona más información sobre este cronograma del tiempo del fin, que debemos y podemos estar atentos. Y voy a leer el capítulo 1 del versículo 1 para entender un poco esta revelación. Dice, la revelación de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es importante el comienzo de este versículo. Recordemos que aquí el apóstol Juan escribe muchos años después de que Jesucristo, ¿cierto?, resucitó y ascendió, ¿cierto?, ya no era un ser humano. Él ya era parte, ¿cierto?, de la familia de Dios. Y él dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas sus cosas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Acá podemos leer, ¿cierto?, que Dios trabaja con un orden, ¿cierto? Dios el Padre le revela a Jesucristo las cosas que van a ocurrir y Él se las revela, ¿cierto?, o envía a su ángel a decírselas a Juan para que las pongan por escrito y el día de hoy podamos leerlas. El libro del Apocalipsis revela sucesos futuros, contiene historia escrita por antelación que describen acontecimientos que culminarán con el retorno de Jesucristo. Y nos dice también lo que sucederá después del retorno de Jesucristo. Jesucristo también, ¿cierto?, en Mateo 24 habló de los tiempos del fin. Entonces, cuando el Apocalipsis, cuando Juan, ¿cierto?, escribió este libro, ¿confirma lo que decía Jesucristo? Sí, confirma. Pero en el libro de Apocalipsis tenemos una ayuda, un extra, un plus, que está escrito cronológicamente. Entonces nos sirve como una ayuda para ir revisando los acontecimientos que van a ir ocurriendo antes del retorno de Jesucristo. Así se presentan las mismas condiciones descritas por Jesús en la profecía del Monte de los Olivos, que aparece en Mateo 24, y aquí en Apocalipsis aparecen simbolizados, ¿cierto?, por estos 4 jinetes del Apocalipsis, que aparece el caballo blanco, que representa un engaño religioso, y no podemos negar que vivimos bajo un mundo con un engaño religioso.
Después aparece el caballo bermejo o rojo, ¿cierto? Que es el color del fuego y la sangre, y su jinete representa la guerra. Luego está el caballo negro, que representa el hambre, y el caballo amarillo, que representa enfermedades y epidemias. Y el versículo, esto aparece en Apocalipsis 6, vamos a ir ahí a Apocalipsis 6. Y si los que tienen, ¿cierto?, la edición Reina Valera, o por lo menos la mía, aparece, ¿cierto?, el capítulo 6 con un subtítulo que dice los sellos. Los sellos. Entonces, el versículo 8 de este capítulo 6 dice, y miré aquí, y un caballo amarillo, que es el último que leímos, y que lo monteaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, aquí vemos que el efecto de estos 4 jinetes va a provocar la muerte de una cuarta parte de la población humana. Y eso es algo que aparece en la Biblia. Ahora, esto aparece, ¿cierto?, en Mateo 24, Jesucristo lo habló, pero aquí aparece puesto en un orden cronológico. Y si se fijan, ¿cierto?, esto es parte de los 6 sellos. Entonces conviene, ¿cierto?, leer estos 6 sellos para saber cuáles serán estos 6 sellos. Para continuar con el orden. Leímos, ¿cierto?, que los primeros 4 son también denominados los 4 jinetes del Apocalipsis. Después está el quinto sello, que es tribulación y persecución a los verdaderos cristianos. Tribulación y persecución a los verdaderos cristianos. Y aquí quiero hacer un alto, ¿cierto? Ir a Lucas 21, que también, ¿cierto?, es un paralelo de esto. Lucas 21, el versículo 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, este versículo, como también la Biblia dice, ¿cierto?, que esto es un rompecabezas, un poquito de aquí, un poquito de allá. Si lo comparamos y volvemos a Apocalipsis, esta vez, ¿cierto?, Apocalipsis 11. Entonces voy a leer nuevamente el 21-24, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gobiernos humanos. Y el versículo 1, voy a leer del 1 del capítulo 11, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregados a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, que acá podemos, ¿cierto?, entender que la tribulación, ¿cierto?, o este quinto sello, ocurrirá durante este transcurso de tiempo. También podemos seguir leyendo, ¿cierto? El versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos, ¿cierto?, los 2 testigos que profetizarán mientras parte de la iglesia esté en su refugio por Dios, dice 260 días vestidos de cilicio. 1260 días, me faltó un poco ahí, ¿cierto? 1260 días. Entonces, si sacan la cuenta, 1260 días son los mismos 42 meses. O
como dice el versículo 6 del capítulo que sigue, capítulo 12, hablando acá de lo que les decía, ¿cierto? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado Dios para que allí le sustenten por 1260 días. O como dice en otra parte también, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, estos últimos 3 años y medio, cuando el quinto sello se abra y parte de los verdaderos cristianos sean atribulados y perseguidos, ¿cierto? Parte de su iglesia será puesta a salvo, Jerusalén será hollada por 42 meses y los 2 testigos van a predicar el Evangelio, ¿cierto? Finalmente, por estos 1260 días. O sea, aquí tenemos un número concreto que se repite, también se repite en Daniel, este número, y que podemos entender de que hay algo que nos sirve para ubicarnos en el tiempo y el espacio. Y esto lo digo, ¿cierto? Porque a veces vemos por las noticias, ¿cierto? Por Facebook o alguna noticia, ¿cierto? Que un meteorito cayó en Rusia o que va a haber un eclipse de luna. Ya el Señor llega mañana o lo que sea. Dios tiene sus tiempos y está trabajando y quiere que sus cosas se cumplan. Y tiene un orden establecido. Entonces, si sabemos del actuar de los 2 testigos, si sabemos de que parte de su iglesia se va a refugiar, si sabemos que Jerusalén va a ser hollada o va a ser acuartelada por 42 meses, esto tiene que cumplirse, porque la Biblia lo dice. Entonces nos sirve como un parámetro. También después se abre el 6º sello, ¿cierto? Que aparece en este Apocalipsis 6, vamos a retroceder un poco. Versículos 12 al 14, si quieren tomar apuntes. Y dice que va a haber un terremoto y señales cósmicas. Entonces aquí, ¿cierto? Explica un poco que la luna va a ser roja y el sol se va a oscurecer, no por un eclipse, sino por los efectos de un gran terremoto que va a sacudir la tierra. Y lo podemos comparar esto, ¿cierto? O quiero que leamos antes de compararlo, ¿cierto? El versículo 17 de Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Voy a leer desde el 14 mejor, porque creo que conviene leer esto. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino, se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Y el versículo 17 dice, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y eso es cuando culmina, ¿cierto?, el 6º sello, cuando termina el versículo 17. Y esto lo pueden, aquí Pedro, cuando habló en Hechos 2, en el discurso, ¿cierto?, del primer Pentecostés del Nuevo Testamento, de la iglesia. No es el primer Pentecostés, ¿cierto?, porque Pentecostés se celebra desde antes del Antiguo Testamento, pero el que aparece registrado aquí en Hechos. Aquí Pedro está citando al profeta Joel en el versículo 19. Hechos 2, entonces el versículo 19, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces acá también nos da una señal de lo que va a ocurrir. Ahora, el día del Señor
yo ya he leído esta escritura, pero voy a ir de nuevo a Isaías 34, versículo 8. La he leído en otra ocasión. Isaías 34, el versículo 8. Dice, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, cuando se acaba el sexto sello y comienza el séptimo sello, según lo que leo acá en Isaías, es un año de retribuciones. Y el séptimo sello son las 7 trompetas que suenan después de que se abre el sexto sello. O sea, cuando se abre el sexto sello, comienzan las 7 trompetas, que según lo que entiendo y según lo que entiende la iglesia, y está en su folleto, son un año donde se van a tocar estas 7 trompetas que anuncian la llegada del Hijo de Dios a gobernar sobre la tierra. Y entonces aquí podemos leer, ¿cierto?, en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, cómo van sonando estas trompetas en este año de retribuciones, que es el día del Señor. Este tema, cuando estábamos, o una persona me hizo la pregunta, ¿cómo hay gente que puede, porque hay un versículo de la Biblia que dice, no lo sé exactamente, pero dice, pobre o el que desea el reino de Dios, como que uno no debe desear el día del Señor. Entonces esta persona me estaba preguntando, ¿cómo va a haber personas que no deseen que vuelva Jesucristo? Pero el día del Señor se refiere a este año donde se desatan estas 7 trompetas. Entonces, uno no desea que ocurran porque ninguno de nosotros somos masoquistas o personas que desean el mal a las personas, pero es algo que debe ocurrir para que las personas entiendan que Jesucristo es el que debe gobernar sobre la tierra. Pero esto no es lo mismo no desear que suenen las 7 trompetas a desear que Jesucristo vuelva a la tierra. Son cosas diferentes, porque uno desea y ora para que Jesucristo vuelva a la tierra. Entonces voy a hacer una lectura solamente de estas siete trompetas. Dice la primera, dice la devastación de una parte de la vegetación de la tierra. La primera trompeta. La segunda trompeta dice la devastación de los océanos y mares. Esto aparece en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. La tercera trompeta es la devastación de los ríos y aguas frescas o aguas dulces. La cuarta dice se oscurece parcialmente el sol, la luna y las estrellas. La quinta dice dolorosas aflicciones a los seres humanos. Y acá, cierto, en Apocalipsis 9, que es donde aparece la quinta trompeta, quiero leer también. Aquí también tiene un lapso de tiempo que nos puede servir para ubicarnos. Apocalipsis 9, entonces voy a leer entre los versículos 1 y 11 aparece esta quinta trompeta. Y en el versículo, esto me pasa por no anotarlo, pero son 5 meses. Acá está el versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces esta quinta trompeta también tiene un lapso de tiempo. Durante 5 meses van a ser asolados los seres humanos de la tierra. Luego la sexta trompeta anuncia, ¿cierto?, una tremenda destrucción militar. Y el versículo 18 del capítulo 9 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte por fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea, estas últimas 3 trompetas dice que fue muerta una tercera parte de la humanidad.
Estamos hablando, ¿cierto?, cuando parte de la iglesia esté en el lugar del refugio, cuando Jerusalén esté asolada, cuando estén predicando los dos testigos, y cuando ya estemos a menos de un año de que Jesucristo pose nuevamente sus pies en el Monte de los Olivos y retorne. Y la séptima trompeta es la que anuncia la llegada de Dios. El versículo 15, voy a leer, el capítulo 11, el versículo 15, vamos. Aquí entre la sexta trompeta y la séptima se explica algo que va a ocurrir entre medio de este libro de Apocalipsis, que es nuestro libro cronológico y que debemos familiarizarnos con él para poder estar meditando en sus cosas, como decía don Marcelo, ¿cierto? Y no solamente leyendo y que esto pase. Y a lo mejor es también una oportunidad para conversar después de esto en la familia. A lo mejor los hijos van a tener más preguntas o los padres van a tener más preguntas y podemos conversar, ¿cierto? Aclarar algunas dudas y lo que estamos hablando aquí, ¿cierto? Es un esbozo, es algo rápido que trato de poner el tema sobre la mesa más que dar muchas explicaciones sobre el asunto. Entonces el versículo 15 del capítulo 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y esto, ¿cierto?, se compara con lo que profetizó Daniel en Daniel 2:44, que el reino que iba a gobernar después de los gobiernos humanos, después de que se acabe el tiempo de los gentiles, iba a ser un reino que iba a durar para siempre. La Biblia dice, ¿cierto?, que en Tesalonicenses dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá desde el cielo y los muertos en Cristo serán resucitados. También es el sonido de la séptima trompeta, indica que los tiempos de los gentiles se han cumplido y las personas que califiquen, que estén vivas, serán transformadas y resucitarán primero los que ya hayan muerto y que sean parte de esta venida de Dios y vendrán a gobernar a la tierra. Entonces, como dijo, ¿cierto?, como el ángel Gabriel le dijo alguna vez a María cuando le anunció, ¿cierto?, la venida de su hijo, que sería rey para siempre, le dijo que reinará por siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Así como la Biblia profetizó esto y lo ha profetizado muchas veces, así va a ocurrir. Y será un reino literal de Cristo sobre la tierra. No será un reino ficticio en los cielos donde no tiene injerencia sobre la tierra. Será un reino donde Él posará los pies en el Monte de los Olivos y será un reino sobre las personas, los seres vivientes que quieren, los humanos que quieren viviendo en la tierra. Y sabemos, ¿cierto?, por la revelación que hemos tenido de estas fiestas santas, que vendrá un periodo de 1000 años para restaurar la tierra, para que puedan resucitar todas las personas que han vivido alguna vez, para que el plan de Dios se cumpla por completo, que es traer muchos hijos a la gloria. Ese es el plan de Dios. No es salvar a unos pocos, salvar a los que estamos hoy día acá y que por gracia de Dios podemos entender algunas verdades. Ese no es el plan de Dios, tener algo exclusivo. El plan de Dios es salvar a una humanidad, o a la mayoría de la humanidad por completo. Pero como la semilla de la mostaza, el reino de Dios tiene que ir creciendo. La semilla de la mostaza, ¿cierto?, es la más chica de la semilla, o una de las más chicas, pero crece una hortaliza que el reino de Dios no tendrá límites. Este será el fin que habló Dios, el fin de los gobiernos humanos, el fin de todos los pleitos, el fin de las diferentes religiones, el fin de las interpretaciones humanas, el fin de la maldad, de la injusticia, el fin de las cosas del ser humano y del mundo. Y esas son las buenas noticias del reino de Dios. Dios ejercerá su autoridad, será Rey de reyes, el Señor de señores sobre la tierra, sobre todos los humanos. Y nosotros estamos invitados a estar atentos a su programa, a su cronograma, a su carta Gantt, a su
hoja de ruta, a estar vislumbrando esto para estar preparados para un día ser parte del retorno triunfal de Cristo a la tierra. Buenas tardes a todos.